unilateral del convenio colectivo, artículo 28. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué sucedía antes? Esto es un problema, ¿sí? Y era necesario establecerlo de forma expresa, porque aquí el problema ya no era la ley ni el reglamento, el problema era la jurisprudencia. El problema era la jurisprudencia y el chiquito Toyama, ¿no es cierto? Exactamente. El problema era Jorgito Toyama, ¿no es cierto? Y su estudio. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en lo que se refiere al ámbito o a la extensión del convenio colectivo, al ámbito del convenio colectivo, distingue el convenio colectivo celebrado por un sindicato mayoritario del convenio colectivo celebrado por una organización sindical minoritaria. ¿De acuerdo? Y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo dice literal: el convenio colectivo celebrado por un sindicato mayoritario se le extiende a todos los trabajadores. Por el sindicato mayoritario. Y no dice nada del minoritario. No dice nada del minoritario. ¿De acuerdo? No dice nada. La única conclusión razonable era, ¿cuál? Que el convenio colectivo celebrado por el sindicato minoritario era extensible a todos los trabajadores o solamente era aplicable a los trabajadores del sindicato minoritario. A los trabajadores del sindicato minoritario. ¿Por qué? Porque si tú extendías el convenio colectivo a todos los trabajadores, entonces se produce un efecto perverso. El desincentivo a la afiliación y uno peor. Miren, el primer efecto perverso, el desincentivo a la afiliación. Si el trabajador no afiliado al sindicato se le va a aplicar el convenio colectivo igual, no tiene ningún incentivo para afiliarse. Porque encima, al afiliarse le van a cobrar las cuotas sindicales, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a pagar mis cuotas si igualito me van a dar aumento de sueldo? ¿No es cierto? Ya, pero había un incentivo peor. Un efecto perverso peor. Primer efecto perverso, desincentivo a la afiliación del no afiliado. Segundo efecto perverso, que era peor, el incentivo a la desafiliación. El que ya estaba afiliado decía: oye, ¿para qué me van a seguir descontando si igual se me va a aplicar el convenio colectivo? Entonces me desafilio. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los empleadores? Lo que hacían era extender unilateralmente el convenio colectivo a todos los trabajadores. Y esto, la Suprema lo santificó en una jurisprudencia terrible, en un pleno casatorio, no, en un pleno jurisdiccional, lo santificó y dijo: se puede extender unilateralmente el convenio colectivo por decisión unilateral del empleador. Terrible, terrible, terrible. Terrible. En un pleno, además, terrible, 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 que no tomó en cuenta estos efectos perversos, para nada. Entonces, ¿qué es lo que dice ahora el reglamento? Expresamente que el artículo 28 señala que está prohibida la extensión unilateral del convenio colectivo. Solamente procede la extensión del convenio colectivo celebrado con una organización sindical minoritaria cuando se acuerda así con el propio sindicato. Porque claro, al sindicato minoritario también le podría interesar que se extienda el convenio colectivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al sindicato minoritario, esto es lo que se llama la promoción sindical. El sindicato minoritario, imagínense que es un sindicato minoritario que recién se ha constituido, es la primera negociación colectiva, ¿no es cierto? Y ha obtenido buenos resultados. Entonces dice: extiéndela a todos, para que la gente vea que nosotros chambeamos bien. Pero ojo, que así sea porque el convenio colectivo así lo establece, no porque tú unilateralmente lo haces, sino porque nosotros lo permitimos. Y el próximo año no va a ser así. ¿Se entiende? Ya al sindicato le puede interesar promocionarse. Entonces se permite la extensión solo si es con acuerdo con el propio sindicato, ya no de forma unilateral por el empleador. Esto es un cambio muy importante y que, por cierto, a la patronal también le ha sacado roncha. ¿Por qué?
porque han perdido un mecanismo de desincentivo de la afiliación y peor, de incentivo de la desafiliación. El artículo se incorporó también el artículo 4A, que es una continuación de esto. El artículo 4A señala expresamente que el sindicato minoritario solamente representa a sus afiliados, no representa a todos, solo representa a sus afiliados. El artículo 38 es muy importante. Es muy importante. Para que las trabajadoras y los trabajadores puedan preparar un pliego de reclamos que necesitan información. ¿No es cierto? Que así lo señala la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo dice expresamente: los trabajadores tienen derecho a la información económica financiera de la empresa para poder preparar su pliego de reclamos. Es más o menos obvio, ¿no? ¿Cómo podrías preparar tu pliego si no tienes la información de la empresa? Y la empresa está obligada a dar esa información. ¿Cuál era el problema? El problema es que la ley y el reglamento anterior decían cuál era esa información que tenían que trasladar. Y ahí se generaba un impasse. Luego ese impasse lo resolvía la DGT. ¿No es cierto? Porque la DGT emite los dictámenes económicos. Entonces, como parte del proceso de emisión del dictamen económico, la DGT, a través de la DNT, pedía información. ¿No es cierto? Y le decía a la empresa: oye, me tienes que dar esto, 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 esto y esto. ¿Y las empresas qué hacían? No daban ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. No daban nada. Y decían: ponme multa, pe. Y entonces la DGT, y yo firmé un montón de multas, le ponían una multa, sí, firmé un montón, varias resoluciones directorales mías son multa por no haber presentado información. Pero ¿saben de cuánto era la multa? Una UIT. Esa era la multa. Una UIT. Y ¿ustedes saben lo que significa ponerle una multa de una UIT telefónica? Claro, y yo como DGT, ¿ya qué podía hacer? Pues ya, que me voy a inventar una multa. ¿Cómo voy a poner una multa de una UIT? La multa tiene que ser proporcional al daño que se le está haciendo al derecho a la negociación colectiva del sindicato, que no puede elaborar su pliego. Eso no puede ser. Si hubieran dependido de mí, le ponía una multa de 100 UITs o más, ¿no es cierto? La multa era una UIT, porque así está establecido en una resolución ministerial. Hay muchas cosas por modificar todavía. Pero bueno, ¿qué es lo que hace ahora el reglamento? El reglamento expresa la información de la empresa que debe entregarse al sindicato. En el artículo 38. El artículo 38 expresamente dice, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde estás? 38. Entrega de información sobre la situación económica y financiera. Acá está. La parte empleadora deberá proporcionar la información necesaria relacionada con el ámbito social a la que se refiere el artículo 55 de la ley. Y acá está, ¿no es cierto? La información mínima a ser entregada. Estado de situación financiera, balance general, estado de resultados, estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto, boletas de pago de remuneración de los trabajadores del ámbito negocial, informe auditado de los estados financieros, memoria anual más reciente, cuadro de categoría y funciones vigente, escala salarial y política salarial vigente, relación de beneficios económicos y condiciones de trabajo. Todo eso como mínimo van a tener que presentarlo. Ya no pueden discutirlo. Antes lo discutían, antes decían, oye, no, eso no, porque es información secreta. Todo es información secreta, ¿no es cierto? Sí, todo. ¿Cómo el dirigente sindical va a saber cuánto gana el gerente? ¿Qué cosa? ¿No es cierto? Eso no se puede. ¿Cómo van a saber lo que gana el gerente, no? ¿Cómo van a saber lo que gano yo, no es cierto? Oye, si tú te estás llevando del 100% de la utilidad, tú te llevas el 50%, claro que forma parte del interés de los trabajadores cuando tú ganas, ¿no es cierto? Es evidente. Bueno, ahora, claramente, ahí está la información. Al menos eso no lo van a poder discutir ya. El problema será que si no quieren presentar esto, la multa será de una
muy intenso. Así que hay modificaciones todavía por hacer pendientes. El gran cambio en lo que se refiere a negociación colectiva, y es el que ha sacado Roncha en esta parte, es el relativo al arbitraje potestativo. Y esto es un ejercicio de interpretación que hicimos de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿De acuerdo? La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 60, si no me equivoco, habla del arbitraje. ¿De acuerdo? Pero tiene una redacción muy ambigua. Es una redacción bastante ambigua. Entonces tú podías interpretar dos cosas. Tú podías interpretar que el arbitraje era potestativo. A todo eso, existen tres modalidades de arbitraje: voluntario, potestativo y obligatorio. ¿De acuerdo? El arbitraje obligatorio, en el marco de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, es excepcional y solamente está para un supuesto, del artículo 63, no me equivoco, o 68. A veces ya se me pierden también los artículos. Es un supuesto muy excepcional, que tiene que ver con las huelgas que se han prolongado en el tiempo, que han devenido en actos vandálicos, ¿no es cierto?, que están afectando la economía del país. Entonces ahí el Estado dice: ya, esto se resuelve ahorita, el arbitraje obligatorio lo resuelvo yo y se acabó. Ya, es un supuesto muy excepcional. La regla en materia de arbitraje es el arbitraje voluntario. Voluntario. Si las partes no se ponen de acuerdo en negociación directa, entonces las partes dicen: ok, ¿sabes qué? No vamos a llegar nunca a un acuerdo sobre este punto. Hay que llevar este punto en concreto a que un tercero lo resuelva y diga qué es lo que corresponde. La empresa dice aumento de un sol, los trabajadores dicen aumento de 20 soles, no nos ponemos de acuerdo. Que sea un tercero el que resuelva de cuánto será el aumento. Ese es el arbitraje voluntario. Voluntario. Se ponen de acuerdo las partes y lo llevan a un arbitraje. Eso siempre se ha podido hacer por aplicación de la Ley General de Arbitraje y por aplicación del Código Civil. ¿De acuerdo? La gran discusión en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo era si el arbitraje del artículo 60 era potestativo o voluntario. Primera discusión. Y segunda discusión, perdón, eran tres discusiones, perdón. Primero, ¿es arbitraje potestativo o voluntario? Segunda discusión, ¿potestativo para quién? Y tercera discusión, ¿causado o incausado? ¿Se entiende? ¿Causado o incausado? Ya, la posición mayoritaria en el mundo de la academia era que el artículo 60 no era arbitraje voluntario, sino potestativo. ¿Potestativo para quién? Para los trabajadores. ¿Causado o incausado? Ahí las posiciones eran discutidas, pero mayoritariamente se decía causado, porque el arbitraje potestativo es una sanción por haber negociado de mala fe, porque también se entiende que las negociaciones colectivas no necesariamente tienen que concluir en un convenio colectivo, porque no existe el deber de pactar, existe el deber de negociar de buena fe. Y si tú negocias de buena fe, probablemente llegues a un convenio colectivo, pero podrías no llegarlo. De buena fe podrías no llegar a un convenio colectivo. Y si tú dices que el arbitraje potestativo es incausado, entonces tú estás garantizando que toda negociación colectiva siempre tenga un resultado. Y eso es discutible. ¿De acuerdo?